comentándoles un poco antes de empezar, la idea es, les voy a hacer una breve intro de dLocal. Sé que para mucha gente es medio misterio todavía qué es lo que hace bien la empresa. Les voy a estar comentando luego un poco algunas de las principales disrupciones que vimos en lo que tiene que ver con el mundo de pagos, también en el mundo de comercio electrónico. Y finalmente quiero, para darles algo concreto que se lleven la mayoría, me gustaría darles algunas recomendaciones y aprendizajes que tuvimos nosotros, sobre todo interactuando con el equipo de producto de marketing, este, para sacar mayor provecho de una oportunidad muy buena que tenemos hoy en Uruguay, y es trabajar para el mundo, y que este contexto de aceleración digital no hizo más que potenciar. Entonces, bueno, esta es una pregunta que vengo respondiendo muy seguido últimamente, que es exactamente qué hace dLocal. Y de todas las respuestas que vi, encontré que enfocarlo en un usuario es la que mejor lograba explicar lo que quería. Así que acá le traje el ejemplo de este sería un usuario, pongámosle Juan, que está en un mercado emergente, como podría ser perfectamente Uruguay, que está tratando, se encuentra constantemente expuesto a ofertas de productos en e-commerce, entra a Facebook y se encuentra con un montón de publicaciones de productos, ve que sus amigos están comprando, y sin embargo, él es una persona que no tiene una tarjeta de crédito de alcance internacional, por ejemplo. Entonces, en su gran mayoría, no puedo acceder a todas estas compras. Y no me quiero limitar solo a compras de productos como muestra la imagen, sino que esto se extiende también a servicios y un montón de cosas que hoy en día, en la gran mayoría de mercados emergentes, solo son accesibles para las personas que tienen una tarjeta de crédito y de uso internacional en particular. Otro ejemplo es, pongámosle Pedro, que es ya él es un emprendedor, es una persona que tiene un pequeño negocio y quiere, como esfuerzo de marketing, empezar a promover su negocio, por ejemplo, haciendo campañas de Facebook, por ejemplo. Lo mismo, si es una persona que está emprendiendo, arrancando y no tiene una tarjeta de crédito, le va a costar mucho tener este acceso a plataformas digitales que le ayuden a potenciar su negocio. Y para poner un número a más allá de estos casos particulares de Juan y Pedro, para ponerle un número, esta es la realidad de hoy. Si te pones a analizar la brecha de pagos en el mundo de mercados emergentes, un 63% de las personas no está bancarizada, no tiene cuenta bancaria, y un 90% no tiene acceso a tarjetas internacionales. Esto es una brecha enorme con respecto a un poco esto de lo que hablaba Martín en la introducción, con respecto a lo que es el mundo desarrollado, como Estados Unidos, Europa y China, que es un híbrido. Son países donde la gran mayoría de la gente tiene tarjeta de crédito de alcance internacional, sin ningún tipo de limitación, y están acostumbrados a ese comportamiento. Y ese es un poco el dolor que resolvemos en dLocal. Básicamente, a estos usuarios, como en este caso Pedro, nosotros le damos a la empresa, en este caso imagínense Facebook, que es el que estaba intentando usar Pedro para publicar sus campañas, le damos conectividad a ese tipo de empresas globales del mundo digital para que puedan aceptar pagos locales, métodos de pago locales, que son los que la gente está acostumbrada a usar en el día a día. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, Pedro podría estar pagando por su anuncio, luego de programarlo, elige que quiere pagar por ese anuncio con algún método cash, por ejemplo, con efectivo. Eso le muestra un voucher como este ejemplo que tiene en su mano, y se va llevándolo a Uruguay a un hábitat, un repago, por ejemplo, con ese voucher, y paga con cash. Entonces no tiene cuenta bancaria, no tiene tarjeta de crédito, pero igual puede pagar por ese tipo de productos. Esa es la brecha que nosotros tratamos de cortar del mundo desarrollado, las empresas estas globales digitales, y los consumidores en mercados emergentes, que se encuentran muy limitados en el alcance que pueden tener de todo este tipo de herramientas, en caso de no contar con una tarjeta de crédito, que como les mostraba recién es la gran mayoría. Esto, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, implica una gran oportunidad de llegar a un montón de consumidores en mercados con un crecimiento súper acelerado, como son los mercados emergentes en Latinoamérica, África, Asia, por ejemplo. Y estas empresas, que yo les decía que son jugadores globales, digitalizados, con capacidad de expandirse, tienen la limitación a veces de infraestructura, de no tener una presencia local en estos mercados, y necesitan no solo la infraestructura organizacional, si se quiere, o legal, o sea, una figura legal en el país, sino que la conectividad con todos estos métodos de pago locales. Insisto, para bajarlo bien a tierra, acá en Uruguay sería un método cash como sería Hábitat o Repagos, pero también transferencias bancarias o otros métodos menos usados hoy todavía en Uruguay, pero que en otros mercados son muy relevantes, como billeteras virtuales, por ejemplo. O en África, que ahora estamos con una solución bastante demandada de pagos móviles. Es un mobile carrier que con tu propia marca de celulares haces pagos digitales, por ejemplo.
Entonces, esta es la oportunidad que nosotros estamos ayudando a las empresas hoy en día a brindar, y hoy en día reflejamos un poco con estos números. Bueno, el tema del valor unicornio, muchos lo habrán escuchado recientemente, que es a partir de la evaluación de 1 billón. Esto fue en la última evaluación de 1.2 billones en septiembre de este año. Hoy en día la cobertura de métodos de pago en Latinoamérica, África y Asia, más que nada, ya alcanza más de 300 métodos de pago. Estamos en 26 mercados, en breve vamos a estar lanzando unos cuantos más en Asia. Más de 450 clientes, empresas hoy, de todo el mundo hoy, principalmente Estados Unidos, China, Europa, ahora se sumó mucho de Latinoamérica y de Oceanía también. Y bueno, General Atlantic sería es el inversor que entró recientemente a la empresa. Ellos apoyan empresas en etapas tempranas. Un caso muy conocido en su portfolio es Uber, por ejemplo. Es el partner que se sumó a la empresa recientemente. Entonces, bueno, espero más o menos haber dado un pantallazo de la solución que da dLocal. Esto es lo que me quiero enfocar un poco ahora. Vamos a dividir un poco en dos partes a partir de ahora la charla. Vamos a empezar comentando primero un poco algunos de los cambios de comportamiento que vimos a nivel e-commerce y pagos en Latinoamérica. Acá cuando estaba preparando la charla, me encontré con un montón de información súper interesante. Claramente, por temas de tiempo, me voy a enfocar en dos ideas que creo que es las más interesantes para analizar en este momento. Y después, en la segunda parte, vamos a ver, ahí me voy a meter más en mi rol de marketing, les voy a comentar un poco más de rol, y va a ser una visión más personal de algunas de las cosas que hicimos en el equipo que nos funcionaron muy bien. Obviamente hicimos 1000 cosas que no funcionaron, 1000 cosas que funcionaron. Hoy les voy a compartir 3 que en particular nos ayudaron bastante desde el equipo de marketing a apoyar en esta expansión y llegar a este crecimiento, que obviamente es parte de una suma de 1000 factores, empezando por una cultura en dLocal que, si alguno tiene la chance de haber estado o lo que sea, va a ver, es una cultura muy buena, excelente, en la que siempre se promueve como no aceptarnos como respuesta, todo es posible, y una mentalidad de resolver problemas. Y eso tratamos a su vez de bajarlo nosotros al equipo de marketing y al equipo de producto también, y bueno, reflejar desde ese lado la cultura. Entonces, bueno, empezando un poco por las tendencias que les comentaba, un traguito de agua. El principal cambio a destacar, si nos enfocamos en Latinoamérica a nivel comportamiento de pagos, que nosotros observamos ahora con todos estos cambios, empezando en marzo, producto de la pandemia y la aceleración digital y un montón de cambios que se fueron dando, en particular en pagos, si tenemos que destacar algo en Latinoamérica, es que, y antes les comento que Latinoamérica, por las dudas para el que no sabe, es un mercado donde los métodos de pago en efectivo siguen siendo bastante importantes. Así como en otros lados se digitalizó todo, en Latinoamérica sigue muy intrínseco a la cultura el hecho de pagar ni que hablar por los servicios como telefonía, luz y agua, pagar con ellos mediante redes de cobranza con efectivo, por ejemplo. Incluso también en el mundo de e-commerce, en Latinoamérica en general, hay mucho de comportamiento de seguir pagándolo con métodos cash. No necesariamente significa que es el método que más se usa, porque obviamente la gente que compra online está sobre representada por la gente que usa tarjeta de crédito. Pero en particular la gente que quiere meterse en el mundo online y puede pagar con cash, sorprende a veces la cantidad de gente que sigue utilizándolo. Incluso hay gente en mercados como Brasil que tiene acceso a métodos de pago digitales y sigue usando el cash. Y esto tiene que ver mucho con la cultura, con el tema a veces de la desconfianza en Internet y qué pasa si yo pongo mi número de tarjeta de crédito. Entonces, bueno, son comportamientos bastante intrínsecos y esto mantiene el cash. Entonces, ¿qué pasa con los pagos cash en un escenario de pandemia? Claramente está muy limitado el hecho, por el simple hecho de la presencialidad de ir a una de estas redes de cobranzas, el pago, por ejemplo. Entonces, esa red de cobranza en algunos países incluso llegaron a cerrar tiendas, como pasó en Argentina, o a veces limitaban su atención. Entonces era esperable que bajara el uso de cash como método de pago. Y de hecho pasó. Arrancó por el número de la derecha. Si agarramos una torta de cómo se divide los métodos de pago que utiliza la gente para pagar online,
con respecto a lo que había antes de la pandemia, la parte de la torta que se paga con cash bajó 8 puntos porcentuales. Si les soy sincero, yo hubiese esperado más. Me sorprendió que no bajara tanto. Y esto también es un poco muestra de cómo sigue siendo importante en Latinoamérica para tener una cobertura muy relevante en estos mercados, seguir aceptando métodos cash, por ejemplo. Y insisto con el ejemplo de Brasil, el método pago que se llama boleto bancario, que está súper intrínseco a la cultura de ellos. Y un poco lo que sustituyó de cierta forma eso, por supuesto que hubo adopción de tarjeta de crédito y de otros métodos de pago, pero el que más sorprende es las billeteras virtuales. Hay un montón de billeteras virtuales en distintos mercados, y el crecimiento versus el año pasado fue básicamente un 100%, o sea, se duplicó. Ya venía una tendencia de crecimiento, pero se puede ver muy claramente cómo a partir de marzo, abril y esos primeros meses de cambio en comportamiento, es como que la curva se aceleró, la pendiente se fue para arriba. Otros descubrimientos interesantes, acá ya yéndonos más a nivel de industria, esto es un dato muy interesante que encontré, que básicamente esto está comparando abril 2019, que sería esta columna, versus abril 2020. Perdón, en esta columna está la comparación, o sea, la variación entre abril 2019 y abril 2020, y acá lo mismo para diciembre. Entonces, lo que podemos ver, o sea, si nos enfocamos en abril, está clarísimo cómo, y aclaro que esto está, como dice acá, enfocado en e-commerce. Todo lo que es viaje, bienes no esenciales y retail bajó con incertidumbre, empresas que bajaron la persiana y un montón de razones. Y sin embargo, el consumo de bienes digitales, que incluiría desde servicios de streaming como Netflix o compra por ejemplo, de cursos o educación también, y juegos, por ejemplo, ese tipo de productos, la gente está más tiempo en la casa, subió significativamente, un 41%. Y ni que hablar el comportamiento de empezar a comprar, usando aplicaciones o páginas web, empezar a comprar los productos del día a día, o sea, las compras del día a día. Y sin embargo, creo que mucha gente tiene el interrogante, ok, ese comportamiento, ¿llegó para quedarse en buena medida, o vamos a volver después al comportamiento previo a todo este cambio que se dio? Y un poco esto es una mezcla de datos de evolución de lo que fue pasando en los meses siguientes con algo de proyección, porque obviamente diciembre de 2020 no se acabó. Claramente es como que se empieza a moderar un poco la medida de estos que habían crecido muy fuerte, y las industrias que habían sufrido más de a poco empiezan a recuperar un poco el terreno perdido. Claramente turismo súper castigado, sigue en números bastante preocupantes para ellos, pero bueno, esperemos que a partir de todas las noticias de la vacuna y con nuevos protocolos empiece a reflotar. Y bueno, esta es la segunda idea que les comentaba hoy, que le quería transmitir, y es que yo la verdad que entré a dLocal hace 2 años y medio más o menos. O sea, mi primer sentimiento fue de admiración, sobre todo a Sergio, Andrés, los fundadores, y Seba, Jaco y los equipos que lideraban los distintos esfuerzos. Admiración de cómo una empresa de Uruguay estaba logrando el impacto que estaba teniendo ya hace 2 años y medio, ni que hablar ahora. Y un poco lo que fue aprendiendo después estando adentro de la empresa es cómo a veces nos achicamos en Uruguay y tenemos un montón de oportunidades a nivel global que por el simple hecho de no explorar o de no animarnos, nos podemos estar perdiendo. Y es una cosa que también aprendí estando en algunos otros países, es que sin ponernos nacionalistas ni nada, el uruguayo tiene algunas características, como todas las nacionalidades podemos tener ventajas y desventajas o defectos, pero hay algunas ventajas que son muy relevantes como para este momento, y este contexto de aceleración digital es como que potencia esta oportunidad. Entonces, como les comentaba al principio, les quiero traer como 3 recomendaciones así más a nivel de marketing que experimentamos trabajando con distintos equipos y que creo que pueden ser muy útiles para el que quiera al menos probarlas o experimentarlas en sus propios proyectos y negocios. Entonces, bueno, lo primero es, yendo más como les decía recién, a nivel de marketing, es especializarse en pocos canales y después incorporarnos. Me tomo un poco más de agua. Esto es una realidad que capaz que alguno también la ha experimentado trabajando con empresas uruguayas, y es que está como esa idea de que si yo sigo agregando herramientas,
mejor resultados voy a tener desde mis esfuerzos de marketing. Yo mismo lo viví, cometí ese error en otros momentos, y es una cosa que fui aprendiendo en dLocal junto con otros compañeros de marketing, de producto y de otros equipos, que a veces es mejor elegir 2 o 3 canales o herramientas, volverse especialista en esa herramienta, buscarle la vuelta, mejorar, aprender, experimentar, en definitiva eso, volverse muy experto, especializarse, y después, si eso se logra, y si encima le agregas después una capa de, Néstor metió un concepto de estos en su charla, de automatizar ese tipo de proceso flujo que tu equipo ya es experto y ya entendió, el crecimiento de esos canales puede ser enorme. Y ahí es donde esos canales empiezan a ser muy rendidores a nivel de retorno, empiezan a tener resultados muy, muy buenos. Entonces, insisto, no meterse en herramientas nuevas hasta no dominar las previas y asegurarse que el equipo las está dominando. Incluso les diría que a la hora de meter herramientas nuevas, lo que nos ha funcionado muy bien es esperar a tener el equipo muy entendido en el proceso, en la visión en que se busca, y a partir de ahí meter la herramienta y agarrar, siempre hacemos chiste con esto, pero cuando implementamos una herramienta, asegurarnos que exprimimos al máximo a la persona que nos está ayudando con la herramienta, para que entre nuestro conocimiento previo y el conocimiento detrás de la persona de esa herramienta, asegurarnos que vamos a sacarle jugo. Porque hay mucho riesgo de generar mucho costo fijo, entre comillas, de tiempo, de dedicación a configurar herramientas, a usar herramientas, y no hacer que esas herramientas empiecen a escalar y tengan los resultados que buscamos. En particular, les cuento alguna anécdota de dLocal para graficar esto. Me acuerdo en 2018 armando algún webinar, nosotros hacíamos, este es un email de preparativo, incluíamos en los emails preguntas semilla por si nadie hacía preguntas, básicamente. O sea, nosotros hacemos el webinar y al final del webinar dejamos espacio para preguntas, como hoy, por ejemplo, en el forum, y preparamos preguntas para atajarnos por si después no las había. Y nos pasaba a veces que había más gente de dLocal conectada que de afuera. Y ahora, por ejemplo, a los dos hicimos mucho ese proceso de encontrar la vuelta, a ver qué contenido funciona, cuál no, cómo podemos traer audiencia más relevante. Hicimos ese proceso de ir mejorando el canal, y ahora hace un mes más o menos hicimos un webinar, por ejemplo, de Pix, que es un método pago nuevo en Brasil, y tuvimos como 200 personas conectadas, no nos dio el tiempo de responder preguntas, y este último punto no lo hubiésemos alcanzado si no lo hubiésemos insistido, experimentado y aprendido mucho sobre el canal. Si nos hubiésemos capaz que encandilado con sumar herramientas en lugar de poner foco en especializarnos en esta herramienta en particular. Otros esfuerzos que muy vinculados a dLocal fue toda la parte de conferencias, obviamente pre-COVID, todo esto, pero también yo veía fotos de las conferencias antes de que yo entrara en la empresa con unos kiosquitos de dLocal y cómo el equipo de marketing de ese momento y los posteriores sobre todo fueron entendiendo muy bien cuáles conferencias valía la pena, en cuáles valía la pena poner stands más grandes. Entonces, más allá de la foto del stand mucho más grande, que esto fue también un evento antes de la pandemia, el año pasado, más allá del stand, que es una forma gráfica de mostrarlo, nos hicimos muy buenos en captar leads de calidad de esos eventos y poder hacer seguimiento y terminar teniendo resultados de esos leads. Insisto, mucho por aprender, insistir, probar y la misma lógica. Y bueno, y finalmente ahora un poco forzados por la pandemia, el 2020 estuvo bastante enfocado en esfuerzos de LinkedIn, entonces experimentamos un crecimiento orgánico bastante importante. Obviamente se aceleró también cuando salieron todas las noticias del unicornio en septiembre, pero ya venía con una tendencia mucho más grande y todo orgánico. Buscamos que la gente que nos quiera seguir en LinkedIn es gente que realmente está interesada en el contenido y que es una persona con la que se puede entablar un diálogo potencial, por ejemplo. Bueno, segunda idea. Siempre hay que poner un concepto así medio rebuscado y este concepto cumple ese rol, que es sacar el marketing de marketing. ¿Qué quiere decir esto? Sacar los esfuerzos de marketing del equipo de marketing. Y la idea acá es descentralizar un poco los esfuerzos de marketing en distintos equipos y no estar con esta idea de que se crea un producto, se trabaja en algo, en una solución, y después yo se la doy a marketing para que la promocione. Eso, capaz que con un producto como una botella de agua, por ejemplo, o un producto más transaccional, funciona. ¿Qué pasa cuando nos metemos en productos o soluciones más tecnológicas, mucho más complejas, y sobre todo si apuntamos también a venderle a otras empresas en lugar del usuario final?
el producto en sí se vuelve mucho más complejo. Hay un montón de patas y niveles que tiene un producto tecnológico que a su vez son relevantes para distintos públicos. Entonces, si vos no haces esta unión de distintos equipos y los acercás a lo que vos comunicás hacia afuera, o internamente también, tenés ese riesgo de que lo que transmitís hacia afuera no esté, primero que no esté transmitiendo los mensajes relevantes que se quiere, y segundo que no esté llegando a la gente que querés. Esto es algo que nos da bastante resultado en dLocal y es hacer que los equipos trabajen muy de cerca y trabajar con roles intermedios. Entonces, por ejemplo, ahora les cuento un poco de mi rol, que estaría un poco en esta interacción de hecho, yo pertenezco al equipo de producto, no al equipo de marketing, y desde el equipo de producto cumplo ese rol de trabajar muy de cerca con marketing y equipos comerciales y otros equipos para sacar el conocimiento de la solución en formato beneficios, en formato conocimiento de los mercados locales y todo eso, para que ese conocimiento después se pueda trasladar a nuestras comunicaciones, básicamente. Y es algo que nos ha dado bastante resultado. De hecho, ahora les cuento un ejemplo. Y acá un comentario más que es, ¿por qué pongo en el título que es bidireccional? Porque también en la comunicación hacia afuera es muy importante que distintas personas de la empresa, más allá del marketing, estén involucradas en esto de contar la historia de la marca, en promover el mensaje. Y un ejemplo muy bueno de esto es, por ejemplo, el algoritmo de LinkedIn. Si yo el día de mañana publico algo en LinkedIn de la cuenta de dLocal, eso va a tener un alcance X, digamos, si tiene un alcance X. Si en cambio este contenido nosotros lo compartimos a través de las personas que trabajan en dLocal, a través del equipo, el algoritmo de LinkedIn esa aplicación la va a mostrar muchísimo más. Entonces vamos a tener un alcance mucho mayor al final del día que el que tendríamos si lo publicamos solo en la empresa. Por eso necesitamos que personas en otros equipos también cuenten la historia y tengan su voz en nuestras comunicaciones. Y bueno, y finalmente para graficar el punto medio entre marketing y producto que les contaba, para bajar a tierra este concepto, tenemos un área de marketing intelligence, por ejemplo, que hace esta área. Esta área investiga y se especializa en entender comportamientos locales en distintos mercados. Y pues este conocimiento se usa para tomar decisiones después de producto, por ejemplo, de qué método de pago es relevante en cada mercado, pero también después ya usamos la misma fuente para cuando hagamos la comunicación. Entonces, este conocimiento centralizado nos beneficia mucho por el hecho de tenerlo centralizado en un equipo que interactúa con distintas áreas, en este caso, producto y marketing. Y hago un comentario rápido: producto, por los dos, si uno no está familiarizado en empresa de tecnología, suele definir la solución. O sea, define cómo armar una solución que optimice los resultados que le podemos brindar a nuestros clientes y trabaja después muy cerca del equipo de tecnología para que esa solución se desarrolle alineado a lo que queremos para la industria y a los resultados. Y bueno, la última recomendación, pensar global. Les voy a contar una anécdota ahora para explicar un poco. Aparte de pensar global, hay una instancia de aprendizaje que nos hemos chocado muchas veces. Básicamente, bueno, les hago la anécdota rápido. Nosotros trabajamos estamos trabajando en este caso con un proveedor en Nigeria, y como siempre llegó un momento que tuvimos que presionar un poco porque nos tenían que mandar algo que nos mandaban, etcétera, no había el caso. Y nosotros teníamos un canal de comunicación, nos hablamos por Skype. Generalmente era un chat de Skype donde intercambiábamos mensajes en el día a día. Y básicamente yo usaba mi cuenta de Skype, mi usuario es Nacho X, no me acuerdo, Nacho89 creo. Y cuando había que mandar algo importante lo mandábamos por mail, por ejemplo. Era más para un canal de aprete. Entonces, bueno, un día tuvimos que recurrir al mail para apretar por esta situación, mandamos el mail, y yo ya estoy trabajando, como viendo acá abajo la app de Skype, esperando en cualquier momento empiecen las notificaciones del equipo del proveedor nigeriano, quejándose de por qué habíamos mandado ese email, quejándonos, lo que sea. Empecé a ver las notificaciones y bueno, me encontré con este mensaje genial, que era básicamente las personas de este proveedor diciéndome: Nacho, ¿podés avisarle? Ignacio nos acaba de mandar un mail, ¿podés avisarle que ya resolvimos esto o no sé qué? O sea, nos enteramos ahí que por mes y medio fácil, cada vez que yo mandaba un email o les hablaba por Skype, ellos estaban convencidos que eran dos personas distintas, Nacho y Ignacio. Nos enteramos al mes y medio. Y un poco esto para graficar las diferencias culturales que nos encontramos a veces, y que está bueno pasar por ese aprendizaje, o sea, estar dispuesto a pasar por ese aprendizaje, y una vez que pasas ese aprendizaje,
te das cuenta que desde Uruguay estamos más que preparados para vender en cualquier parte del mundo. Y con esto les quería comentar un poco la forma que tenemos de encarar esto en marketing, que va muy alineada a la empresa. O sea, hoy en día la empresa tiene equipos en un montón de países del mundo, muchos más que estos que puse acá. Y algunos equipos son operativos o de ventas. Y a su vez también tenemos estos equipos de venta que están cerca de donde están nuestros posibles clientes. Entonces necesitamos tener gente local, que son los que nos traen todo el conocimiento local, y nosotros aprovechamos ese conocimiento local también, porque si yo después necesito venderle a una empresa en Estados Unidos conocimiento sobre distintos mercados, necesito que ese conocimiento sea súper local. Entonces nos nutrimos de ese conocimiento. Y a su vez, de Uruguay hacia esos equipos, tratamos de mantener la forma de laburo, esta idea de todos hacemos de todo, o sea, todos tenemos un poco de conocimiento, de trabajar mucho en equipo. Le tratamos de imprimirle la cultura de la empresa, bajada, en este caso el equipo de marketing, se refleja muy similar, y esta como camino de ida y vuelta con los equipos locales nos da muchos resultados. Y también esto más del lado de empresas, hay mucha gente que ha ido de Uruguay a distintas partes del mundo a acompañar los equipos locales, también por esto de mantener la cultura unificada. Bueno, resumiendo entonces, les dejo acá la slide. Voy a pasar directo a las preguntas por tema de tiempo, pero les dejo esta slide de resumen por si después ven el video o lo que sea, que les quede un resumen. Así que bueno, gracias y Bien. escucho preguntas si tenemos Bien. alguna. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por la presentación. Muy clara, muy interesante. En particular acá desde IAB tenemos también el desafío del Uruguay for Export y poder también poder brindar servicios, experiencia y conocimiento que tenemos en digital fuera de nuestro país. Teníamos dos preguntas, pero por tema de tiempo vamos a hacerte una, que me parece que es interesante. Igual después te vamos a hacer llegar todas las preguntas. ¿Cuán grande fue el desafío de conectar a estas redes de cobranza, ¿sí?, de Mongolia o de Kosovo con Facebook, Visa, etcétera? O sea, en mercados emergentes, ¿es un tema solamente cultural? ¿Por dónde pasa un poco el desafío? Me interesa que también no solamente de marketing, sino de producto, quizás sea interesante tu apreciación. Perfecto. Lamentablemente esos países no los tenemos, pero no sería raro que en breve aparezcan. Pero sí, de estos 26 mercados que soportamos, los desafíos son un montón y de hecho tendría que, para ser justo, traer miembros de distintos equipos, pero sí les puedo contar, más allá de la parte más de información y conocimiento local que comenté, esto lo vivo de cerca también, sobre todo con mis compañeros en el equipo de producto. Está la barrera cultural, sin duda, de que a veces hay empresas que trabajan súper similar a nosotros, pero hay empresas que tienen una cultura muy distinta y está el desafío más de comunicación, o sea, de trabajar el día a día, y después incluso está el desafío más tecnológico, o sea, hay mercados donde vos querés integrar un método de pago local y tienen una estructura súper amigable, muy, muy sencilla de integrar, pero hay mercados, y ni que hablar, en mercados emergentes mucho más, donde el método de pago local tiene una tecnología súper antigua, súper arcaica, no tienen resuelto la transmisión de la estructura de esa tecnología hacia afuera. Entonces es un desafío enorme que lleva muchas reuniones, muchas charlas con el proveedor local para entender primero el método de pago en sí, la integración, y después, a su vez, cómo alinearla a la solución de local para que cuando nosotros eso se lo pasamos a la empresa, tiene que estar con una estructura súper amigable, que es uno de los beneficios que tiene el producto de local. La solución es muy sencilla de entender tecnológicamente para una empresa que está en la industria. Entonces es como que simplificamos todo ese quilombo, nunca mejor dicho, a una API, o sea, una aplicación disponibilizada mucho más sencilla y alineada a la industria de este siglo, básicamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Fuerte abrazo. Gracias por estar. Y bueno, que siga creciendo dLocal en más mercados emergentes. Dale, bueno, muchas gracias, Martín, a vos y a todo IAB y a la gente que escuchó. Saludos.